vamos a desarrollar el tema de hoy, que es la temperatura media termodinámica. Es un tema importante porque la determinación de la temperatura media termodinámica es lo que nos va a dar un patrón de comparación entre ciclos teóricos. Básicamente es comparar todos los ciclos en relación al ciclo de Carnot, pero siempre que sean ciclos teóricos. Entonces, suponiendo que tenemos un diagrama TS y un ciclo de Carnot, vamos a ver qué ocurre si lo relacionamos con cualquier ciclo que sea reversible. Podemos tener un ciclo por dentro del ciclo de Carnot que tenga esta forma. Entonces, vamos a suponer que es un ciclo reversible que está evolucionando entre estos dos puntos. Vamos a llamarlos A y B. Acá tenemos las isotermas de Carnot, o sea, el ciclo de Carnot es el 1, 2, 3, 4, y vamos a ver cómo podemos sacar un ciclo equivalente del ciclo que está dentro, en relación al ciclo de Carnot. Entonces, esta va a ser la temperatura máxima, y esta va a ser la temperatura mínima del ciclo de Carnot. Siempre recordemos que el rectángulo grande es el ciclo de Carnot. Entonces, vamos a pasar por estos puntos de tangencia otras dos isotermas más, que la vamos a llamar temperatura media superior y temperatura media inferior. Entonces nos va a quedar un ciclo por dentro con un rectángulo equivalente a este ciclo. Entonces vamos a tener el rectángulo de Carnot, el ciclo de Carnot, y un rectángulo más chico que es equivalente a esta área. ¿Por qué es equivalente? Porque vamos a suponer que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. Por lo tanto, si esta área es igual a esta y esta es igual a esta, nosotros vamos a tener un ciclo equivalente que es 1', 2', 3', 4'. Entonces, vamos a convertirlo en realidad básicamente un ciclo que tiene una forma no demasiado definida en un rectángulo que es algo más predecible para nosotros, o previsible, mejor dicho. Entonces, por definición, nosotros sabemos que el rendimiento de Carnot va a ser la temperatura máxima menos la temperatura mínima dividido la temperatura máxima. Esto va a ser igual a 1 menos temperatura mínima dividido temperatura máxima. Por otro lado, ese ciclo reversible interno, o sea, esto está definido por el ciclo de Carnot más grande, ¿no? Ahora, el ciclo equivalente que resultó de igualar estas áreas y convertir este diagramita en esto, en ese rectángulo, va a ser esto. Va a ser temperatura media superior menos temperatura media inferior dividido temperatura media superior. Esto es igual a 1 menos temperatura media inferior dividido temperatura media superior. Entonces, quiere decir que si tenemos el rendimiento, en este caso el rendimiento de Carnot va a ser mucho mayor que el rendimiento del ciclo reversible. Esto es así porque el rendimiento de Carnot está definido por los puntos 1, 2, 3 y 4, y estos los puntos 1', 2', 3', 4'. Esta área obviamente es mucho más grande que esta. Esta es una dimensión del tema. La otra dimensión es definir los calores. En este caso, los calores van a estar definidos por lo siguiente.
recuerdan, pero tenemos la expresión, la integral entre A y B, o sea, es lo que pasa entre A y B por t por diferencial de S. Estos podemos expresarlo de otra manera. Podemos poner que sería equivalente a la temperatura media superior por la entropía entre B y A. Por lo tanto, si queremos saber cuál es el valor de la temperatura media superior, esto va a ser equivalente a Q sub 1 dividido esto que tenemos aquí. Si hacemos lo mismo para el calor número 2, nos va a quedar que la temperatura media inferior es igual a Q sub 2 por SA menos SB. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Son, digamos, determinaciones que uno va haciendo al paso, ¿no? También podemos decir que Q sub 1 menos Q sub 2 es A por L, o sea que esto podemos decir que es la integral cerrada toda la evolución de t por diferencial de S. Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar la expresión de rendimiento, esto va a quedar como la integral cerrada de t por diferencial de S sobre la integral entre A y B por t por diferencial de S. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Q sub 1 menos Q sub 2, que es esto, dividido Q sub 1. Y Q sub 1 lo tenemos precisamente acá. Entonces, esta expresión, vamos a llamarla 5, es la que va a definir el rendimiento de un ciclo reversible. Entonces acá tenemos una dimensión del tema, que es la definición de los rendimientos en función de las temperaturas máximas y mínimas. Aquí lo tenemos en relación a los calores, o sea que sobre un mismo tema tenemos varias conclusiones a la vez. Y por otro lado, vamos a ver cómo definimos la temperatura media termodinámica. Vamos a ver que la temperatura media termodinámica, para los ciclos que vienen, va a ser equivalente a la temperatura media superior. Entonces, vamos a suponer que tenemos el primer principio de la termodinámica, que dice que Q sub 1 es igual a la diferencia de entalpía entre los puntos más la diferencia de velocidades entre esos puntos más el trabajo. Sería el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Fíjense que acá tenemos Q sub 1, la diferencia de entalpía, más el equivalente de calor en trabajo, dividido 2 la gravedad por velocidad al cuadrado del punto 2 menos la velocidad al cuadrado del punto 1, más el trabajo, ¿no? Aquí tenemos el primer principio. Por lo tanto, vamos a un caso concreto que tengamos una caldera. En esa caldera se supone que las velocidades por dentro de la caldera, lo que ocurre dentro de la caldera es mínima en relación a lo que pasa por fuera, en el resto de las tuberías. Por lo tanto, podemos despreciar este término. Trabajo no se ejecuta dentro de la caldera, entonces también lo podemos eliminar. Por lo tanto, Q sub 1 va a ser igual a la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida de ese equipo. Ahora, si buscamos una analogía con estos puntos, podemos reemplazar digamos, si llevamos el problema al tema en cuestión, reemplazamos los puntos A y B por los subíndices 2 y 1, por lo tanto,
podemos decir que esta es la número 6. Si la 6, fíjense Q sub 1, lo reemplazamos en esta expresión, justo aquí, nos va a quedar que la temperatura media superior, que es igual a la temperatura media termodinámica, va a ser equivalente a I sub B menos I sub A, o sea, esa diferencia de entalpía, dividido la entropía en B menos la entropía A. Por lo tanto, la temperatura media termodinámica, que en este caso coincide con la temperatura media superior, es igual a la diferencia de entalpía entre esos puntos dividida la diferencia de entropía entre esos puntos. ¿Por qué la temperatura media superior es igual a la temperatura media termodinámica? Y sí, porque en este caso vemos que el diagrama es amorfo, ¿no? Entonces vamos a tener una parte para igualar por encima y otra por debajo, ya que las dos partes son totalmente distintas. Pero si nosotros tenemos a futuro un diagrama de estas características, lo que tenemos que igualar es la parte de arriba, la parte de abajo va a ser totalmente plana, no tendríamos que estar determinando una temperatura media inferior. Por lo tanto, el secreto está en determinar la temperatura media termodinámica, que es coincidente con la temperatura media superior. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo más en el próximo video.